Veamos ahora cuáles son aquellos ingresos que no deben computarse para determinar los ingresos brutos del contribuyente. En primer lugar tenemos a los sueldos, los ingresos en relación de dependencia, aquellos ingresos por el ejercicio de cargos públicos o lo que se reciba en concepto de jubilación. Tampoco deben computarse para determinar la categoría de monotributo los ingresos que se perciban por el cargo de directores de sociedad. Por otra parte, la obtención de ingresos por inversiones financieras tampoco se debe computar, al igual, y esto es muy importante, que aquellos que se perciban por la venta de bienes de uso. Y esto refiere a aquellos bienes cuya duración sea de más de 2 años, su vida útil, y que hayan permanecido en el patrimonio del contribuyente por lo menos por 12 meses. Esto significa, llevándolo a términos prácticos, que si vendiste la Play, la cual la tuviste por más de 12 meses, cuando recibas la transferencia que te realice el comprador, no vas a tener que facturarlo y tampoco vas a tener que computarlo para la determinación de tu próxima categoría de monotributo. Y una cosa muy importante para determinar las ventas anuales que has tenido y sobre todo respecto del parámetro máximo de ventas, o sea, los 82.370.000 pesos que podés vender como máximo como monotributista en un año, es cómo determinarlo en el horizonte temporal. Y este análisis no tiene que hacerse por año calendario completo, ni tampoco tiene que hacerse por semestres, que es lo que uno podría pensar a la hora de realizar una recategorización. Y han habido muchísimas exclusiones por este tema, ya que el control tiene que realizarse de forma diaria y calculando los 365 días previos cada vez que realizas una nueva factura. En el módulo de exclusión lo vamos a ver en detalle y te voy a dar una planilla para que tengas cómo controlarlo para vos o para tus clientes. También es muy importante, considerando la superficie del local, que no se admitirá más de un responsable por establecimiento, salvo y excepto en aquellos casos en los cuales esté muy bien delimitado cuál es el espacio físicamente independiente en el cual cada monotributista realiza su actividad. Entramos ahora a la última parte del módulo y veremos cuáles son las obligaciones que el contribuyente tiene que realizar y cumplir. Al ser un régimen simplificado, las obligaciones son relativamente pocas. Entre ellas, emitir facturas por sus ventas, esto es fundamental, solicitar facturas por sus compras. Esto no se ve tan seguido en los monotributistas que están obligados a hacerlo pero que muchas veces no lo hacen y no es tan riesgoso en muchos casos porque AFIP no es algo que controle mucho, no suele controlarlo de forma sistemática, pero si a un contribuyente le abren una fiscalización es muy probable que le pidan estas facturas y en caso de no tenerlas puede llegar a tener problemas. Por ejemplo, un monotributista que revende productos y vendió 100.000 unidades que están consignadas en sus facturas de ventas, pero no cuenta con las facturas de compra por estas unidades, puede ser pasible de una sanción muy grave de AFIP que se denomina salidas no documentadas. Esto implica que el monotributista o cualquier otro contribuyente que haya realizado compras y que no tenga las facturas correspondientes a estas compras, de esta manera podría AFIP obligarte a pagar IVA y ganancias por el monto presunto de compras que tuviste. Tercera obligación es controlar no haber superado en ningún día del año los parámetros máximos de la categoría máxima. Y por último, la más elemental y básica y que todos conocemos, pagar la cuota mensual. Otras cosas a tener en cuenta para cualquier monotributista es la revisión periódica del domicilio fiscal electrónico, donde AFIP puede comunicarte cosas importantes como por ejemplo una exclusión del régimen y también la recategorización semestral, que debe hacerse de forma obligatoria siempre y cuando la categoría cambie de un semestre al otro. Por otra parte, no es necesario que lleve libros o registros con sus ventas. Con la mera facturación alcanza y podrá consultar la misma en la página de AFIP. En cuanto a la recategorización, esta suele ocurrir de forma obligatoria en el primer mes y en el séptimo mes del año, por lo cual hasta el 20 aproximadamente de enero y de julio suele haber plazo para realizarla cada semestre. Este año en particular se extendió hasta el 5 de febrero. Respecto de los 3 componentes, no siempre deben pagarse los 3. Hay muchos casos en los cuales alguno u otro queda excluido o eximido. De esta manera no ingresarán en el componente impositivo los trabajadores independientes promovidos, esto es el monotributo social, los asociados a cooperativas cuando sus ingresos máximos no superen la categoría A, los monotributistas que adhieran al régimen con la única actividad de locación de inmuebles y las unidades a alquilar no sean más de 2, los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores, que no sé lo que es, pero lo puedes investigar. También en este caso cuando no superen los ingresos anuales máximos de la categoría A y quienes desarrollen exclusivamente actividades primarias, siendo su actividad principal el cultivo de tabaco, de yerba, de té o de caña de azúcar y sus ingresos máximos no superen los correspondientes a la categoría D. Por otra parte, no estarán obligados a ingresar el componente de obra social y de jubilación aquellos sujetos que se encuentren obligados por otros regímenes previsionales, como por ejemplo las cajas profesionales,
podría ser la caja de la salud en el caso de los médicos o la caja forense en el caso de los abogados. Tampoco lo ingresarán los menores de 18 años, ni tampoco aquellos contribuyentes que adhirieron a monotributo con la única actividad de locación de bienes muebles o inmuebles, ni tampoco obviamente tendrán que realizar aportes de seguridad social ni de obra social las sucesiones indivisas. Por último, los jubilados únicamente tendrán que aportar el componente jubilatorio e impositivo, pero no tendrán que hacer aportes de obra social. Y si bien no es parte de este curso, respecto de ingresos brutos, hay algo muy importante a tener en cuenta respecto de la categoría. Y esto es así ya que en muchas provincias, además de realizar el aporte por los 3 conceptos que vimos previamente, también tiene que realizarse un cuarto aporte que corresponde al impuesto provincial, el régimen general por el cual el contribuyente presenta una declaración jurada en la jurisdicción informando cuánto vendió y aplicándole la alícuota correspondiente del impuesto para determinar cuánto es lo que tiene que pagar, o en algunos casos cuando la actividad sea multiprovincia o se realicen ventas con destinos a distintas provincias, inscribirse en el convenio multilateral, que lo que hace es repartir la tributación entre las distintas provincias. En el próximo módulo vamos a profundizar en la obra social y en la jubilación para luego entrar de lleno con la inscripción en monotributo.